Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a compartir en este día el sermón de día domingo. Y quisiera que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 4. Allí tendremos lectura entonces y dice así. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Queridos hermanos, verdaderamente vemos nosotros acá que muchas veces este texto de que el juicio comienza por la casa se usa mal. Y a veces se ha usado para amedrentar y también hacer que las personas se pongan un poquito nerviosas, en fin. Pero quisiéramos darle el sentido correcto a este versículo que realmente debe tener. Y como decía también un pastor por ahí, a veces somos nosotros mismos los cristianos como los 10 espías, que fueron, como decía él, a la tierra prometida y lo único que vieron fueron cosas malas y dieron un reporte terrible, que no le quedó ganas a la gente de poder ir a sondear la tierra. Sin embargo, los dos espías, ellos que eran los dos espías del Señor, tuvieron un muy buen informe y animaron al pueblo a ir. Entonces, quisiera compartir diciendo, comenzar a compartir diciendo lo siguiente, que si en esta vida, como dice el texto, somos vituperados, ¿qué significa esto? Censurados, desaprobados, deshonrados, ¿sí? Dice el texto bíblico allí que somos bienaventuradas la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. El maravilloso Espíritu de Dios, ¿cierto? Nos fortalece a su iglesia, a sus hijos, ¿cierto? A quienes están siendo atribulados, ¿cierto? En su fe. Y no siempre quiere decir, hermanos amados, que alguien nos persigue o algún sistema nos persigue, sino que también está puesto tal vez, y haciendo la aplicación, ¿cierto? Tiene que ver como cuando nosotros igual estamos luchando por nuestra fe, luchando por ser leales a Cristo. A lo mejor muchos de ustedes hoy día están luchando por ser fieles y no separarse y no apartarse, ¿cierto? Y no caer. Entonces dice allí que si alguno padece como cristiano, ¿sí? No se avergüence, en nunca, jamás, no se avergüence porque el Señor está tratando con ese cristiano, ¿sí? Sino al contrario dice que glorifique al Señor, que glorifique a Dios por eso. Entonces, quienes están siendo vituperados, aquellos que padecen como cristianos, ¿sí? Son aquellos a los cuales se les dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Queridos hermanos, quiero decirles con respecto a este versículo que no se trata del juicio final. No se trata del juicio final, sino que se trata de una cita que el Señor ha de tener con nosotros, con su iglesia, donde pasaremos por un examen delante de Él, ¿cierto? Con Cristo, delante de Cristo. Nuestras almas no estarán en juego jamás. La salvación de nuestras almas allí en ese juicio no está en peligro. En ese juicio recibiremos proporcionalmente según nuestra estadía y cómo haya sido, ¿cierto?, nuestra vida aquí en la tierra. Allí nos abonarán o también nos quitarán privilegios según, ¿cierto?, nuestra fe. Entonces, como dice, ¿cierto? Y como dice, debe ser primero a los creyentes. Y tiene mucho sentido en lo escatológico. ¿Por qué?
hermanos amados, porque sería terrible que el mundo nos juzgara a nosotros. Recuerden que el orden es el siguiente. Primero el Señor toma a su iglesia, le hace un juicio que se llama el tribunal de Cristo y luego la boda o las bodas del Cordero con su iglesia. Y luego, ¿cierto? El mundo queda acá y con el tiempo ellos van a tener su juicio, ¿cierto? Que es el juicio final. Entonces, serán juzgados aquellos que le pertenecen en un sentido, escuchen, purificante. Los que son de Cristo van a ser purificados allí, ¿cierto? Como lo es el fuego para el oro, ¿cierto? Que refina, y también para ellos que no son hijos del Señor, ¿cierto? Como lo es el fuego para la paja o el rastrojo que es quemado después de las cosechas. Ya que para el cristiano, hermanos amados, el castigo, pensando en juicio, el castigo fue pagado por completo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay tal cosa como un castigo para la iglesia. El castigo lo recibió Cristo cuando murió por nosotros allí en la cruenta cruz. Entonces, es importante que el juicio comience primero por la casa de Dios. Ahora el texto dice, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hermanos míos, yo hoy día no quiero hablar tanto de los que no obedecen, aunque esperamos que a través de este sermón y a través de estas palabras, todos aquellos nuestros amigos que están escuchando que hoy día no obedecen, como dice el texto bíblico, ¿cierto? El Evangelio, las buenas nuevas de Cristo, las buenas noticias para tu alma, puedas colocarte de este lado. Entonces, de modo que, ¿cierto? Los que padecen, ahí está, ¿cierto? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Pero antes de ir a la parte del fiel Creador, quisiera hablar un poquito de, no del juicio, sino que de la purificación que Dios, como Padre amoroso, ¿cierto? Nos pone aquí en este mundo para que podamos ser limpios y cada vez podamos dar más frutos. ¿Por qué nuestro Padre Celestial nos disciplina? ¿O por qué el Señor nos da esta disciplina purificadora? Como ya sabemos que no se trata de un juicio final, vemos como dice Hebreos 12:7, Dios nos trata como a hijos, por eso nos va purificando. Y quiero dar 4 puntos importantísimos que tienen que ver con la disciplina o cómo un padre, ¿cierto? Un padre que ama, corrige a su hijo o a su hija. Lo hace para mostrarnos el potencial que tenemos nosotros también, los hijos de Dios, para pecar. No debemos olvidar que también pecamos. Entonces, cuando nos va purificando, nos va disciplinando, también cuál padre, ¿cierto?, le muestra a ese hijo de lo que es capaz de hacer y evita que él cometa ese error. 2. Para animarnos a alejarnos del pecado y depender más de él. El Señor nos disciplina o nos corrige, o a lo mejor te está corrigiendo a ti hoy día y tú sientes que el Señor te está animando a más. Lo está haciendo no para alejarte de Él, sino para que empieces a venir a su presencia y dependas un poco más de Él. Para prepararnos a fin de que enfrentemos desafíos futuros como cualquier padre de familia, que sabe que su hijo en el futuro va a tener que enfrentarse a cuestiones que son a lo mejor un poco más graves o más difíciles de resolver. Entonces el Señor te disciplina ahora para que mañana, cuando se ponga la cosa más difícil, tú y tu familia puedan salir adelante. Y para ayudarnos a permanecer fieles y ganar paciencia, porque la paciencia se puede perder. Madurar y entender el plan de Dios. A través de la disciplina, queridos hermanos, nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo y en qué momento estamos de su plan y en qué tiempo de su plan estamos. Entonces vemos allí que el Señor lo hace justamente por eso. Lo hace para enseñarnos, ¿sí? Entonces, dice que ahora debemos encomendar a aquella iglesia que va a pasar por este, juicio, que es la iglesia de Cristo, que no pierde nada, que no pierde la salvación, que está delante de Dios y su alma no es puesta en peligro. Le pide a esta iglesia, ¿cierto?, que encomiende su alma al Creador y haga el bien.
pensando en que somos vituperados por hacer la obra de Dios. Y cuando habla justamente de encomendar, tiene que ver con cómo nosotros ponemos algo precioso o ponemos nuestra vida como que fuera una moneda en la mano de un amigo, que es Cristo. Y entonces estamos nosotros escondidos en Él. Y luego, ¿cierto? Sobre eso hacemos el bien. Esto explica por qué muchos no hacen el bien o les cuesta dedicarse a la obra de Dios, porque sus vidas están escondidas en sí mismos. Pero aquí dice que debemos poner nuestras vidas y esconderlas en Dios, ¿cierto? Encomendar nuestras almas a Él. Y vemos acá entonces que a través de esta digamos, analogía de esconder, ¿cierto? Este tesoro en las manos de Dios, nosotros podemos comenzar a vivir tranquilos y confiados. Te invito, querido hermano, querido amigo que estás escuchando, ¿cierto? A que aceptes como hijo, ¿cierto? La disciplina, la corrección que a lo mejor estás teniendo hoy día de parte de Él. Que con gratitud, ¿cierto? Como un buen hijo a un padre amoroso puedas corresponder y decir, sí, amén, Señor, tú quieres lo mejor para mí. Y que esta corrección, ¿cierto? Es un indicio seguro, ¿cierto? Del amor profundo que Dios tiene por ti, por tu familia, ¿cierto? Y por todos aquellos que tú amas. Que el Señor te pueda ayudar a salir adelante y puedas conocer a este Dios maravilloso un poco más y puedas atesorarlo en tu corazón hasta el día que Él venga por nosotros para llevarnos a las bodas del Cordero. Dios te bendiga.